Hemos escuchado el anuncio de las fiestas movibles para este año 2024. El 14 de febrero empezamos la Cuaresma con el miércoles de ceniza y se nos va a hacer en la frente el signo más grande del amor, ¿verdad? El signo de la cruz de Cristo. Y otra fecha importante es el 30 de marzo, en que celebramos la vigilia pascual, la noche de la resurrección del Señor. Y es que nuestra fe gira en torno a Jesucristo. Hoy celebramos la Epifanía y al celebrar la Epifanía hay muchos signos en la actualidad. Anoche yo estaba en una comunidad donde había parrandón celebrando a los Reyes Magos. Yo les decía, el Evangelio dice magos, no dice reyes, en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué sentido tiene una celebración, por sencilla que sea, la torta, la rosca de Reyes? ¿Qué sentido tiene si ese niñito que se busca dentro de esa rosca no está aquí, en mi vida? Se puede convertir en algo sin sentido. Y debemos de entender que todo el accionar de Dios es para mostrársenos, para revelársenos. Y hoy celebramos precisamente eso, ¿verdad? La revelación de nuestro Señor Jesucristo a todas las gentes, a todos los pueblos. Y Dios ha tenido ese cuidado desde el mismo momento en que ha creado al hombre y a la mujer, de irse revelando. El libro del Génesis ya nos habla de que Dios habla a Adán y a Eva y tienen una especie de diálogo. Después Dios se va a revelar también a Abraham en tres personajes que llegan a tocar la puerta. A Moisés se le va a revelar a través de una zarza ardiente. A Elías, al profeta Elías, en una brisa suave. Hasta llegar a la revelación plena por medio de la encarnación de su Hijo Jesucristo. Y maravilloso, ¿verdad? Cómo Dios ha querido estar cercano a nosotros, y más que nosotros lo busquemos, aunque es algo natural que el hombre busque a su Dios, nuestro Dios se preocupa de buscarnos a nosotros para mostrarnos su amor, para mostrarnos su rostro. Y por eso toda la creación nos habla de Él. Y en esa creación debemos nosotros de aprovechar, poder descubrirlo, pero un descubrimiento pleno, un descubrimiento que me haga transformar la forma de pensar, la forma de actuar,
para salir de las tinieblas a la luz. Esa luz que también encontrábamos hoy en la primera lectura tomada del libro del profeta Isaías, donde hacía ese anuncio gozoso: levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz. Esa luz que fueron siguiendo los magos y que le dieron sentido a sus vidas, aun cuando en un primer momento equivocaron el rumbo donde tenían que llegar, porque pensaron, si nace un rey, tiene que ser en un palacio. Y curioso, ahí se pierde la luz, ahí desaparece la estrella, ahí ven oscuridad. Y también otro dato curioso que encontramos en el Evangelio del día de hoy es que, a pesar de que ante la llegada de estos magos, que ha de haber causado algún revuelo dentro de la ciudad de Belén, dentro de la ciudad de Jerusalén, ninguno fue y los siguió y los acompañó hasta Jerusalén. Y todos se dieron cuenta, porque dice el Evangelio que cuando el rey Herodes se sobresaltó, también toda Jerusalén con él. Y ni sumos sacerdotes, ni escribas que sabían el lugar donde iba a nacer el Mesías, fueron en su búsqueda. Y tuvieron la misma oportunidad. Y también nosotros a veces tenemos esas oportunidades en nuestra vida, pero preferimos buscar a ese Mesías, a ese Señor, a ese Salvador, donde no lo vamos a encontrar. Es más, muchas veces en esa búsqueda pretendemos obtener ciertos beneficios, como que los magos hubieran pensado, llegando y ofreciéndole esto, vamos a obtener un beneficio personal. Si es un rey el que ha nacido y le ofrezco oro, me va a compensar en algo mi vida. Si le muestro mi religiosidad a través de ofrecerle el incienso, bueno, de repente voy a tener un lugar dentro de su corte donde yo pueda obtener un beneficio que me motivó, que me movió a realizar cierta acción. Pero en cualquier decisión nuestra buscando a Jesús, no debe de prevalecer ningún otro interés que el del amor. Reconocer su amor, reconocer que se anonadó a sí mismo, reconocer que quiso asumir nuestra pobre naturaleza para dárnoslo todo. Pero, ¿qué es ese todo?
A veces, dentro de las intenciones, hacemos una serie de pedir, ¿verdad? Pedimos de todo. ¿Y qué damos? ¿Qué ofrecemos? Y lo más valioso que podemos ofrecer en nuestra vida, que se tiene que dejar guiar por aquel que ha venido a buscarnos, que ha venido a salvarnos. Y a Él ofrecérsela, dársela, entregársela. Y para eso tengo que renunciar a ciertas cosas. Esas cosas que están representadas en las tinieblas, que están representadas en la oscuridad. Esas cosas que conocemos como pecado y que algunas veces, dadas las circunstancias de nuestra sociedad, podemos incluso hasta acomodarnos a ellas y aceptarlas. Y qué triste cuando llegamos a ver las cosas de manera normal. Tal vez se recordarán ustedes de un expresidente de la República que decía que la corrupción es algo cultural en Guatemala. ¿Qué quiere decir eso? Es parte de nuestra vida. ¿Para qué nos vamos a escandalizar si eso es natural? Sin embargo, luz, tinieblas. ¿A dónde corresponderá la corrupción? ¿A dónde corresponderá el sicariato? ¿A dónde corresponderá aquellos que con tal de crecer económicamente son usureros, capaces de quitar la vida a un hermano porque no tiene ya la capacidad de pago, porque le han estrangulado con los intereses que tiene que pagar por un préstamo miserable? ¿A dónde corresponde? Luz, tinieblas. La luz nos lleva a vivir en paz, en armonía, en concordia. La luz nos lleva a vivir en el amor pleno, ese amor de ese Dios que quiso asumir nuestra naturaleza y que no se conformó únicamente para ser Dios de un pueblo, sino de todas las naciones. Y eso lo celebramos y eso lo transmitimos porque estamos llamados, queridos hermanos, a llevar este buen anuncio, esta buena nueva a todos nuestros hermanos. Por revelación se nos dio a conocer este misterio, nos decía San Pablo en la carta a los Efesios, que no se había manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio
todos los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Y esto es lo que tiene que transformar nuestra vida. Esto es lo que hizo que los magos no volvieran por el mismo camino. Y no volver por el mismo camino se llama conversión, cambio, transformación. Y eso es lo que tenemos que hacer, queridos hermanos y hermanas. No acomodarnos a ninguna situación de pecado, sino comprender que nuestro camino es siempre la búsqueda de la luz. No esa luz del final del túnel con la cual muchos asustan con respecto a la muerte, sino la luz de Cristo que debe de iluminar cada uno de los actos de nuestra vida. Y siempre, queridos hermanos, siempre pasemos por esa balanza nuestras acciones. Esto es tiniebla o es luz. Si es tiniebla, apartémonos de eso. Si es luz, sigamos adelante. Y porque si es luz, será procurar siempre el bien para los demás y no aprovecharnos nunca, por muy necesitado que esté nuestro hermano, de él. Capaces de amar e incapaces para hacer el mal. Que el Señor nos siga iluminando, nos siga guiando, y Dios quiera que cada uno de nosotros se convierta en estrella para los demás, para que les señalen el lugar de la luz, para que los conduzcan a Jesús, para que los conduzcamos a Jesús. Esa es nuestra tarea, no desviar a ninguno, sino mostrarle el camino correcto. Que el Dios que se nos ha revelado en el niño Jesús nos ayude. Y si tuvimos la suerte de que en la rosca de Reyes nos salió el niño, que ese niño lo guardemos muy en nuestro corazón para poderlo compartir con los demás, ¿verdad? Curioso la penitencia que le ponen al que tiene el niño, ¿verdad? Tener que compartir, tener que dar. ¿O no es esa la penitencia? Sí, ¿verdad? Tiene que hacer los tamalitos, dice. Sí, tiene que dar, tiene que ser generoso, porque tiene a Jesús en su vida. Así que tratemos nosotros de tener a ese Jesús para poder siempre dar todo, siempre procurar el bien para nuestros hermanos.